y la reforma personal. Queremos lograr esta reforma. Queremos llegar al mundo y reformar las personas, reformar el campo y por ende la cultura. Pero hay algo muy importante para nosotros poder lograr la reforma personal de nuestras vidas. Y es creer lo que hablamos. Vuelvo y repito. Creer lo que hablamos. Vivir lo que predicamos. Y ahí es que debemos reformar nuestra fe. Nuestra fe no puede ser solo de los domingos. Que cuando nos pregunten, ¿tú eres cristiano? Sí. No miren como, de verdad. Yo tenía como otro concepto de cristiano. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No podemos parecernos tanto a las personas con las que trabajamos, con las que convivimos, con las que estamos día a día, que no haya ninguna diferencia entre las personas que no tienen a Cristo y las que sí tienen a Cristo. Un ejemplo palpable, estaba hablando el viernes aquí, cuando nos convertimos, cuando aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Todo el mundo podía verlo. Todo el mundo podía. Ese primer amor que se ha denominado en muchas iglesias, en muchas denominaciones, el primer amor, ese tiempo donde la persona acepta al Señor Jesucristo como un año, año y medio o dos, dependiendo de la persona, ese tiempo del primer amor se le nota a la persona por los poros, se le nota cuando habla que es una persona cambiada de corazón. Con el tiempo, con los callos del banco, se nos va apagando el fuego. Y lo que hablamos, lo hablamos por repetición de lo que dicen aquí. Pero muchas veces no lo creemos. Un ejemplo cualquiera, un niño una vez dijo, papá, ¿los cristianos hablan mentira? No, hijo mío, no. Eso no se puede. Pero la cantamos muy bien. ¿Por qué tú dices eso, hijo? Vamos al cancionero que teníamos. El Señor es mi pastor. Estábamos cantando todos. Una canción preciosa. Una canción, gracias al Señor, el grupo de alabanza tenía esa canción para hoy. Porque tenemos que recordar que el Señor es nuestro pastor. Y esa fe que nosotros tenemos en otras cosas tiene que ir a que el Señor es nuestro pastor. Que nada, como dice la canción, me faltará. Pero mañana estamos preocupados de que Iberdrola nos mandó una factura de 80 euros. A mí no me va a faltar nada, pero ¿qué voy a hacer con la factura de Iberdrola? Llegó de 80 euros. De electricidad nada más, no me ha mandado la del gas. Y nos ponemos la mano en la cabeza, pero el Señor es mi pastor. Esa fe que nosotros decimos por la boca, tenemos que sentirla en el corazón. Porque si no, va a ser muy difícil demostrar en el campo la reforma. Y ahora, hablando de la fe, andamos y predicamos mucho de la fe, pero muchas veces somos ignorantes de qué es la fe. Vamos a Hebreos 11:1. Vamos a Hebreos 11 del 1 al 7. Vamos a leer ese pasaje, pero nos vamos a concentrar luego en Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. La carta a los Hebreos
11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido en el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Quiero que nos concentremos en esa parte. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué es la fe? Nos dice ese pasaje en el Hebreo 11:1, en el versículo 1, es la fe, es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hermano, eso es como muy teólogo, muy espiritual, ¿qué es eso? Bien. Es cuando usted espera algo, un resultado, y aún usted no lo está viendo, usted sabe que va a resultar así. Ejemplo. Permítame. Si yo le doy a este interruptor, se apaga la luz. Si le doy, durará un ratito, pero prende. Yo no veo la electricidad, yo no sé de dónde viene, no sé dónde la producen, pero yo sé que a darle a ese botón va a haber luz. Tenemos una confianza en países como este. Mi país usted tiene que, vamos a ver para afuera, a ver si. Pero en países como este, usted toca el interruptor y usted tiene, a menos que haya una avería, va a haber luz, va a haber electricidad, las lámparas se van a encender, el televisor va a encender. Sin usted saber cómo se produce ni ver la electricidad propiamente dicha, usted espera que cuando usted le dé a ese botón, la lámpara encienda. Eso es fe. Nuestro problema es que tenemos fe, equivocadamente la ponemos en cosas que no son, que no deberíamos. Un ejemplo, en la iglesia tradicional y en muchas iglesias cristianas, ponemos la muerte de Jesús como lo que nos da la salvación. No, la muerte de Jesús no nos da la salvación. Me explico. Somos salvos porque creemos que Jesús murió por nuestros pecados. Porque Jesús murió en la cruz y hay muchas personas que no creen. Esas no son salvas. La diferencia entre los que son salvos y no lo son es la fe de que Jesús es el Cristo y pagó por nosotros en la cruz. Que por su sangre somos nosotros salvos. Y esa es la fe que tenemos que vivir. Esa es la fe que tenemos que tener en nuestros corazones. Que Cristo murió por nosotros y por eso nosotros somos salvos. Porque Cristo no se quedó en la cruz. En algunas iglesias, Él no se quedó ahí. Ni se quedó, ni era su intención, ni los romanos lo dejaron. Nunca he entendido. Fui hasta
Se me olvidó el nombre de los niños que están con los sacerdotes. Monaguillo. O sea, se me olvidó. Yo estaba estudiando para eso. Me bebí el vino y no daba para eso. Me robé el vino. Pero no entendía siempre y le pregunté a mi sacerdote de ese entonces, que era muy buen sacerdote, muy buena persona. Le pregunté, nos sentábamos con el grupo de jovencitos, le pregunté por qué Cristo estaba crucificado todavía, si decimos que resucitó. Y entre muchas preguntas, él me dijo, yo no lo entendía en ese momento, porque no entendía la diferencia. Tú tienes más como espíritu de protestante que de católico. Yo no lo entendía en ese momento, porque no sabía que era un protestante. Pero siempre estaba haciendo esa pregunta. Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cuánto tiempo vamos a tener a Cristo crucificado en nosotros? Que solo lo apeamos de la cruz cuando nos conviene. Cuando venimos los domingos, cuando vamos a ensayar cualquier cosa de la iglesia, estamos en un culto de oración o en un grupo de la casa, ahí somos los más cristianos. Ahí somos los que más fe tenemos en Jesús. El resto del tiempo, trabajo, compañeros, vemos los problemas. Sencillo. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos duele la cabeza, primero oramos antes de bebernos un paracetamol? No levantemos la mano. Quité el micrófono. No levantemos la mano. No ni siquiera, que no, yo no estoy diciendo que no se bebe el paracetamol, porque Dios le dio la sabiduría a un grupo de personas para que creara esa medicina. Yo no estoy diciendo que no se la beba. Es que incluso usted tener ese paracetamol que cuesta, si lo dividimos entre la caja que trae 100 y lo que cuesta en la farmacia, debe costar como 2 céntimos. Esos 2 céntimos que usted pudo tener para comprar ese paracetamol, lo proveyó Dios. Por lo menos la gracia debemos darle por ese paracetamol. No tomar, beber un vaso de agua y cuando vamos a la urgencia, que no se me ha quitado el dolor de cabeza, ya yo me bebí un paracetamol y... Pero lo más importante que tenemos en nuestro haber para confirmar nuestra fe es lograr la reforma personal. Si nosotros no cambiamos cómo vivimos nuestra fe, no vamos a reformar nuestra vida. Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por un hecho simple. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y galardona a lo que le busca. Cuando tenemos algún problema, necesitamos algo, o estábamos más pequeños y queríamos algo de comer, íbamos a donde nuestros padres. ¿Por qué? Porque creíamos fielmente en nuestro corazón que ellos podían resolver ese problema que teníamos en ese momento. No caíamos. Papi, mami. No iban a hacer nada más que limpiarnos. Sigue jugando, mijo. Eso es para crecer. Dicen, eso es para crecer. No, nunca lo he entendido. No me dice, yo tengo 30,000 pelados y no crecí más de no crecí mucho. Pero íbamos a donde nuestros padres creyendo que ellos podían resolver ese problema. ¿Por qué no nos acercamos a Dios creyendo que Él está ahí para nosotros? Y que cualquier dificultad, cualquiera, sea la factura de Iberdrola, el mes de la renta, el trabajo, problemas con la familia, Él lo puede resolver porque Él es galardonador de quienes les buscamos. Mire, cuando nosotros llegamos aquí, mi esposa llegó primero
Y después yo llegué y vivíamos con unos amigos. Ellos tenían un televisor, pero yo no estaba en el salón y no me gustaba estar como en el medio del salón, que me vieran. Yo me mantenía con mi ordenador, veía cualquier película, serie, leía cualquier cosa en el ordenador, leía mi libro, tenía que estudiar mucho para lo de mi título. Y no usé mucho televisión. Pasó el tiempo, teníamos 2 años ya, y para el nacimiento de nuestro hijo, mi esposa pasaba mucho tiempo dando el seno y ya queríamos una televisión, porque siempre nos ha gustado mucho la televisión. Ya queríamos una televisión y vamos al querido Corte Inglés, compramos una televisión. Graso error. Ponemos las noticias. Intereconomía. Gente discutiendo de que la economía va a subir, de que va a bajar, de que va... No. Esto no es lo de nosotros. La sexta. La corrupción. La otra. Que Rajoy habla por un televisión de plasma, que... Y vamos. Y decimos, no, vamos a apagar la televisión. Y nos abruma, me abruma a mí, ver los casos de corrupción, los casos de los seres, la respuesta de los bancos, los recortes en sanidad, y así. Cuando usted termine, está como medio mareado, dice como que, ¿qué va a pasar con España? ¿Qué está pasando con España? Y yo hago una pregunta. Hoy en día, yo sé que muchos ven la noticia y ¿quién cree en los políticos? En los políticos como persona. Hay un anuncio que me gusta a mí. A mí me gusta ese anuncio, el de ¿cómo es? Aquarius, que hay políticos que no son los corruptos que vemos, no son los que acaparan la televisión, porque eso no vende. Ser el que no tiene 3 secretarias y un carro oficial para lunes, martes y miércoles y otro para sábado y domingo, como que eso no vende. Yo hago otra pregunta. Olvidémonos de las personas, de los políticos. ¿Quién cree en el sistema democrático? ¿Cuáles son los sistemas que hay en el mundo actualmente? Monarquía, aunque no lo creáis, más de 30 países con reyes, aunque no, y muchos países unidos a Inglaterra, que hay una reina ahí que no sé, que el suero de la vida eterna vivirá, porque ella está vieja desde que yo estoy chiquitico. Yo la vi en el 90 y ella está igualita. que donde ella en qué baño de la eterna juventud que se da. No, pero está la monarquía, está las dictaduras, que hay muchísimos países, principalmente fracciones del norte de Europa, lo que era antes Unión Rusa, la Unión Soviética, los rusos, esa parte. Hay mucho Kazajistán, todo terminado en tan, no sé qué fue de lo que pasa, todo terminado en tan, y algunos países divididos de África que tienen dictaduras. Y está la democracia, que usted va, vota y sale un presidente electo y unos políticos electos. ¿Cuántos creemos en la democracia? El problema de nosotros es que hemos puesto nuestra fe igual que la poníamos antes de recibir a Cristo, en las personas o en el sistema, sea democrático, monarquía, aquí hay una combinación de ambos, sea dictadura. Hay gente que
Hay gente en Cuba, nosotros vivimos al lado de cubanos, al lado de los cubanos, y usted va donde los cubanos y hay gente que cree fielmente en eso que ellos están haciendo. Hay gente que se está muriendo de hambre, pero lo cree. Hay otros que no tienen otra opción. Pero hay gente que lo cree. Que le digan lo que tienen que hacer es la única solución. Y nosotros tenemos el problema de que hemos puesto nuestra fe, y alguna gente, y no voy a decir que todos la fe, algunos hemos puesto nuestro intelecto, nuestra mente, en que tal partido o X forma puede solucionar los problemas del mundo. Y no es así. En nosotros tenemos que testificar y que el mundo vea que nuestros problemas de trabajo, de comida, de la casa, de la ropa, de la paz, de nuestra paz, nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra pareja, nuestros hijos, vienen de Cristo. Son para Cristo. Si nosotros no testificamos eso, no podemos alcanzar el campo. Por ende, no vamos a cambiar la cultura. Como segundo punto, ese es el que tenemos que tratar, son un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando. Con nuestra fe tenemos que reformar el campo, que es lo que está ahí afuera. Y por ende, yo uno estas dos partes, que fueron prédicas diferentes. Si reformamos el campo, vamos a reformar la cultura. Mientras más campo alcancemos, más cultura cambiamos. Eso es evidente. Usted ve un pueblo donde la iglesia es importante, donde la iglesia cristiana son importantes. En mi país hay un pueblo donde la iglesia cristiana, la dominación donde yo iba, era importante, era relevante para el pueblo. Y usted veía la diferencia en la cultura de ese pueblo. Se veía la importancia, al pastor lo llamaban para cualquier decisión de importancia del pueblo. Y se veía la diferencia con el pueblo de al lado, con el pueblo de 10 minutos de camino. Se veía la diferencia, porque esa iglesia estaba influyendo en el campo y en la cultura de ese lugar. Mientras más campo, mientras más personas nosotros lleguemos, mientras más personas nosotros podamos testificarle nuestra fe, más la cultura va a cambiar. Mucho más la cultura va a cambiar. Volviendo a la televisión. ¿Qué es la cultura española de hoy en día? Dos cosas. Por lo menos yo que vengo de la televisión diciendo lo de la crisis, y Evasi de Madrid. Aquí importa en la cultura si se fue Mourinho. Se fue Mourinho para el Chelsea, hay todo un... que Barça contrató a un brasileño que estaba en revista, no sé por qué, porque bonito no es. De tipo, y mujeres llorando en Brasil que se va, por Dios. Entonces, esa cultura es la que nosotros tenemos que llegar. Esa cultura que dice que hay 27% de paro, que el FMI quiere que recorten los sueldos y voten más personas, esa cultura que está recibiendo los recortes, esa cultura que cada día se le hace más difícil tener la tarjeta de sanidad, es la que nosotros debemos testificarle que Cristo está en nosotros. Esa cultura, ese campo que día a día nos ve a nosotros y pierde un poquito la fe hasta en la vida. Las pensiones. Están hablando de hacerle un recorte a las pensiones y hay personas pensando, no quiero llegar a tan viejo.
Porque ¿qué voy a hacer cuando he currado 10 años? No me van a dar una pensión porque tengo que currar 35. ¿Qué yo voy a hacer con una esperanza de vida de 80? Ya está perdiendo un poquito la fe en la vida. Esa persona que ve la televisión y dice, no hay una esperanza de yo tener una vejez digna, está perdiendo la fe en la vida. Y nosotros tenemos que estar ahí con Cristo como respuesta. Nosotros tenemos que enseñarle al mundo que nuestros ojos, como dice Hebreos 12. Vamos a Hebreos 12, por favor. Yo tengo una cosa, a mí me gustan mucho los pasajes. Que me salta de pasaje. Hebreos 12, 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2. ¿Alguien dice amén? ¿Y es valiente? ¿Alguien dice amén y es valiente? ¿Y lo lee? ¿Alguien dice amén y es valiente? Amén. Amén. Esa es nuestra esperanza. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué Jesús es el que consuma la fe? La fe antes de la venida de Cristo estaba puesta en un Redentor, en un Mesías, que Él, como Dios, había prometido al mundo. Y Él es el autor, el que escribe esa fe que tenían los antiguos y la consuma, viene y muere por nosotros, para que, al igual que Él, nosotros podamos sentarnos en el futuro a la diestra del Padre. Y hay como mucha ciencia, mucha inteligencia, muchas cosas, y como que no queremos hablar de lo que nosotros creemos, porque se oye como fanatismo, se oye como místico. El Evangelio dice que nosotros creemos en Cristo y vamos al cielo. No importa la evolución, no importa los dinosaurios, no importa que cayó un meteorito, que va a haber una bengala de fuego del sol y se va a quemar todo. Eso no importa, no importa cómo pase, no importa cómo venga. Nosotros, cuando volvamos a abrir los ojos, vamos a ver la gloria de Dios. Y eso tiene que saberlo la persona, que nuestra fe, que nuestros ojos están puestos en Jesús. Si la gente no ve en eso en nosotros, si nosotros no vivimos diariamente con eso, no somos diferentes a otras religiones. Nos juntamos los domingos, cantamos muy bonito, ofrendamos y ya. Vamos a irnos a otro momento de la Biblia. La negación de Pedro. ¿Por qué fue tan evidente la negación de Pedro? ¿Qué le dice la mujer que estaba al lado de la hoguera? Tú parece que andabas con ellos. No, yo no. Pero tú hablas y te mueves como ellos. Que no, yo no lo conozco. Pero tú tienes toda la pinta, como decimos, todo el de que andaba con Jesús. ¿Cuántos de nosotros nos pueden decir, tú pareces que andas con Jesús? Ya Pedro andó con Jesús de lado y tuvo 3 años con Jesús. ¿Cuánto? Yo tengo 16 años que acepté al Señor. 16 años que acepté al Señor. Son más de lo que tenía Pedro. Calculemos lo que tenemos, lo que conocemos, el tiempo que conocemos al Señor.
Y hay otra parte. Dios está en nosotros. Porque creemos y vivimos en Manuel. Dios con nosotros. ¿Por qué la gente no puede ver que Dios es con nosotros? Porque nosotros tenemos los mismos preocupaciones, vamos a tener los mismos problemas, pero la fe de quién lo va a resolver debe ser diferente. La gente está esperando el cheque, nosotros tenemos que esperar la provisión de Dios. La gente está esperando en el trabajo, nosotros tenemos que esperar de nuevo en la provisión de Dios. De cuando Dios habla, como hay una anécdota por ahí, cuando Dios manda, hasta el diablo tiene que obedecer. Nadie, ni los ángeles, ni los principados, ni las montañas, ni los mares. Si Dios le dice a los mares, echa peces para que mis hijos coman, van a echar peces. Porque de su palabra fue todo. Leímos en Hebreos 11 que lo que no había, de donde no había nada, de la palabra de Dios, fue creado. Nosotros fuimos creados por la palabra de Dios. Porque Dios dijo, vida, sopló vida en nosotros. Hágase la vida. Separó las tinieblas y la luz. Lo relata en los primeros capítulos de Génesis. Creó los animales. Uno los sacó del agua, otro de la tierra, otro de la hierba. Creó los animales. Y nosotros nos da tanto trabajo creer que Él puede poner una manzana en nuestra mesa. Y así queremos cambiar el campo. Y así queremos cambiar la cultura. Que cuando una persona que no es cristiana nos pregunta, mira, ¿qué tú vas a hacer? ¿Están pensando recortar en la plantilla? ¿Están pensando recortar el 20%? Ay, yo no sé qué yo voy a hacer si a mí me votan. Porque si me despiden, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué? Nuestra fe tiene que estar en que aún no esté el trabajo, está Dios. Eso me ha dado un trabajo a mí entenderlo. No lo estoy diciendo porque me ha dado un trabajo a mí entenderlo. Mi cultura, un hombre trabaja y lleva el pan a la mesa. Machista, no machista, tradicional, no. Esa discusión no es de hoy, es otro día. Pero esa es la cultura. Hace mucho tiempo, hace unos años, yo estuve en un curso de economía. Y lo primero que decía de economía cristiana, decía el presentador, es: ni el hombre ni la mujer son los proveedores de la casa. La viene de Dios. Ni el hombre ni la mujer, la provisión de la casa, ni siquiera el sueldo que usted tiene. Si mañana el gobierno le da por subir el IRPF, el sueldo. Si mañana le da, porque dice Bruselas, que hay que subir el IVA, se va el sueldo. No dependemos de eso. Dependemos de Dios. Eso tenemos que tatuarlo en nuestro corazón, que todo viene de Cristo. Todo está en Cristo. Todo está en Cristo. Nuestro gozo, nuestra provisión, nuestra sanidad. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Las personas que más agradaron a Dios no fueron ninguno de sus apóstoles. No fueron ninguno de sus apóstoles. Él lo moldeó, él lo trabajó y sabía que con él había uno, porque lo sabía todo, que lo iba a entregar. Las personas que más agradaron a Dios fue las que le demostraron su fe. La mujer cananea, que Dios, Jesús, le dice que no. ¿Cuántos de nosotros espera que nosotros vayamos
Jesús en personas. Imagínense este momento. La persona de Jesús. La santidad. El amor hecho carne. Porque Dios es amor. Y Jesús es Dios hecho carne. Entonces el amor hecho carne. Y esa mujer cananea va y le dice, sáname a mi hija. Jesús le dice, no. El Salvador no, como buen entendido de la palabra, Salvador no. Pero le dijo que no. ¿Cómo yo voy a dejar de darle el pan a los hijos de la casa y se lo voy a echar a los perros? Muy bonito lo puso, pero le dijo que no. Y ella dijo, aún los perros, ¿quiénes han tenido mascotas? Perro, gato. A lo mejor son los pecaditos, no hay que no hay que bromear mucho. Usted le pone un par de babositas y un par de peces gato y limpian la pecera y usted tiene poco problema. Pero si hemos tenido gato, perro, usted ve que se ponen al lado de la mesa cuando está comiendo, que hay que educarlo para que no le pidan a las otras gente. Usted, como es como usted, como que no, como que con uno no le da tanto, usted le echa. Pero cuando se lo están pidiendo a otra gente, ¡hey! Le damos como vete. Aún los perros, los perrillos, recibimos de lo que cae de la mesa. Comemos de lo que cae de la mesa de la casa. Él dijo, tu fe te da la salvación. Tu fe te da lo que pides. Un centurión va donde Jesús, a otra parte de la moneda. Un centurión va donde Jesús y le dice, mi siervo está enfermo. Si quieren saber dónde están estos, mujer cananea, pueden anotar ahí, Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 22 al 28, esa es la mujer cananea. El centurión, Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo del 1 al 10. El centurión va donde Jesús y le dice, mi siervo está enfermo. Jesús dice, bien, yo voy a ir contigo a sanarlo. Dice, no, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Mi casa, él tendría sus razones, casa de maldad, por lo que se fue. Yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Yo he venido a ti para que tú me sanes a mi siervo, pero como yo soy hombre de mando, yo sé que tú lo eres. Si yo le digo a mi siervo, ve, él va, sin preguntarme. Si tú dices que sea sano, él va a ser sano. Y Jesús dijo, en Israel, que era el pueblo de Dios, yo no he visto fe tan grande. ¿Cuántas veces nosotros creemos que lo que ha dicho Jesús de su boca se va a cumplir en nuestras vidas? Ciegamente. Que no nos va a faltar alimento, que no nos va a faltar cobijo, que no nos va a faltar ropa. Tenemos la preocupación del día a día que tienen el campo. Que tiene el campo. ¿Cómo le vamos a dar respuesta? ¿Cómo van a haber respuesta en nuestras vidas? Si solo estamos pensando en el afán. Lucas, capítulo 12, versículos 29 y 31. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis ansiosos en inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Que hay que comer, que hay que vestir. Busca la gente del mundo. Esa es la preocupación. Por eso hay mucha tienda de moda, por eso hay McDonald's, por eso hay todas esas cosas. No es que es malo. No equivoque lo que estoy diciendo. No es que McDonald's ni es malo, no. Que eso nace de que la gente del mundo solo piensa en eso, el día a día. Que cuánta moda hay que cambiarse, cuántos móviles hay que cambiarse. Usted ve que antes duraba uno con un móvil 2 años y el móvil del momento. Y el que salía, todavía usted podía... mire el móvil que yo tengo, el StarTAC. No sé quiénes se acuerdan de eso. El Motorola que se abría así, que tenía una antenita. Eso duró.
Ahora iPhone tira uno con la antenita arriba, una con la antenita abajo, uno con una rayita, otro sin la rayita, y estamos toditos ahí. Y si usted ve en Estados Unidos, hacen una fila, llueve, cae nieve, y la gente ahí esperando su iPhone. Por esas cosas se preocupan la gente del mundo. Pero vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Y esto no lo escribió, está en Lucas, pero no lo dijo Lucas. No lo dijo Pablo, no lo dijo Juan, no lo dijo Pedro, lo dijo Jesús de sus labios. En conclusión, ¿qué debemos hacer para cambiar nuestra fe? Para vivir nuestra fe. Inicié esa frase mal. ¿Qué debemos hacer para reformar el campo, reformar la cultura, reformar la economía? ¿Qué debemos hacer? Primero, tener la reforma personal. Lo primero que tenemos que tener es la reforma personal. Y la reforma personal es imposible. Óigame, es imposible sin fe. Porque si no creemos lo que predicamos, si no creemos lo que hablamos, es imposible nosotros cambiar desde adentro, porque siempre vamos a tener el pensamiento humanista, el pensamiento de la universidad, lo que nos enseñaron los profesores, lo que dice la televisión. Siempre vamos a tener ese pensamiento primero. Y la palabra va a ser lo de los domingos. Y decir, amén. Pero cuando salimos por ahí, pensar, no hay arroz para hacer la paella, mañana llega el agua, el recibo del agua, mañana el móvil lo cobran, está, ¿cómo se dice? La cuenta, uno tiene la cuenta domiciliada, está domiciliado el móvil y son 50 euros y yo tengo 55, me voy a quedar con 5 en la cuenta. ¿Y qué yo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en la semana? ¿Y cómo podemos aumentar nuestra fe? De nuevo, la palabra. Romanos 10:17. Usted debe sabérselo todo el mundo. Anótenlo. Y léanlo en esta semana. Repítanlo, porque es un versículo pequeño. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. La única forma de nosotros crecer en nuestra fe, quitar esa mala costumbre que nosotros tenemos hasta para hablar, es mediante la palabra de Dios, mediante el evangelio de Jesucristo. Una vez un amigo de nosotros, que después fue el padrino de la boda mía y de Corina, fue mi padrino, nos dijo en una prédica, usted tiene que leer la Biblia todos los días, aún usted no quiera, aún usted le moleste, usted que no quiere leer la Biblia, ahí tiene que leerla más. Hay una frase muy famosa en una tarjeta de diferentes compañías, Hallmark, tarjeta industrial y esa cosa, que dice, quiéreme cuando menos lo merezco, porque es cuando más lo necesito. Asimismo tenemos que leer la Biblia. Cuando menos queremos, leer la palabra cuando menos queremos, porque es cuando más la necesitamos.
Cuando nosotros no queremos leer la Biblia, no tenemos amor para ir a la Biblia y leerla, hay un problema en nuestras vidas y ahí es que más necesitamos la palabra de Dios. Y con la palabra de Dios es que va a crecer la fe, que va a reformar nuestra vida, que va a reformar nuestra persona, y con la fe que vamos a alcanzar a las personas, que vamos a alcanzar el mundo y vamos a reformar la cultura. Y créanme, nosotros vamos a reformar la cultura de España. Créanme, porque Dios lo ha dicho. Yo solo estoy repitiendo lo que Dios ha confirmado. Que de la iglesia, de su iglesia, el infierno no prevalecerá contra su iglesia, no va a prevalecer. Y si nosotros no nos callamos, si la piedra comienzan a hablar, y nosotros comenzamos a testificar el evangelio, nosotros comenzamos a decir que somos salvos mediante Jesucristo, que Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida, nosotros vamos a cambiar el campo, vamos a cambiar la cultura. Pero tenemos que creerlo. Nosotros tenemos que creerlo. Y eso solo lo vamos a lograr viviendo en la palabra. Esa reforma que necesitamos solo se va a conseguir depositando toda nuestra fe, toda nuestra confianza en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Padre, te damos gracias por esta reforma personal. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo que hemos nacido, que hay palabras en móviles, en el ordenador, en tabletas, en esta palabra que tú has puesto de forma condensada, que el único motivo es la salvación de los hombres. Esta palabra no tiene otro motivo. No es para darnos clases, no es para enseñarnos historia, es para darnos tu palabra de salvación. Y decirnos que solo tú eres el camino, la verdad y la vida. Te adoramos, Padre, por esto. Te bendecimos esta mañana. Te adoramos tu nombre. Adoramos todo lo que eres, todo lo que has hecho en nosotros. Te damos gracias. Te damos gracias por la tierra. Te damos gracias por el mar, por el aire, por el cielo, porque testifican tu nombre. Todo habla de ti. La creación habla de ti, dijo el salmista. Y por eso, alma mía, tú tienes que alabar, le dijo. Nosotros te alabaremos y te glorificaremos y diremos que solo tú, el autor y consumador de la fe, eres el rey de nuestras vidas. Eres de quien damos testimonio, eres de quien hablamos, eres de quien vamos a hablar, eres quien se va a ver, como dice esa canción, que vean tu reflejo en mí, que no me vean a mí, que no nos vean a nosotros. Declaramos, confesamos que van a ver reflejo de Jesucristo en nuestras vidas. Declaramos que este evangelio va a ser predicado en todo Parla, en todo Madrid, en toda España. Y vamos a alcanzar la reforma personal, vamos a alcanzar la reforma de la economía, la reforma del campo y por ende la cultura de España. Aunque la gente no lo crea, aunque mucha gente no lo vea, será cambiada. Y España, Parla, Madrid, serán lugar de bendición. Porque tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y creemos en ti. Oramos en tu nombre. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.